Corzos, la alimentación, el tercer factor. En la evolución biológica de cualquier especie intervienen dos factores principales, genética y hábitat. Al tratar al corzo desde la óptica de la gestión cinegética, que es el aspecto que interesa a los cazadores, separamos el segundo componente importante, el del hábitat, en tres variables fundamentales: ambiente, alimentación y selección de efectivos poblacionales. De ese modo, a lo largo de una serie dedicada a esta especie, Capreolus capreolus, dividida en 6 capítulos, repasaremos de forma pormenorizada todos esos factores que inciden en su población y en la calidad de los trofeos. En el presente trataremos sobre la alimentación. Iniciamos nuestra singladura fijándonos en corzos muy jóvenes, en el incipiente desarrollo de sus primeras cuernas. A esta edad tan temprana comienza el adecuado crecimiento anatómico del animal, y ya desde esos momentos depende en gran medida su futuro. Aunque podemos afirmar que todos los factores son determinantes, porque una buena genética, por ejemplo, con mala alimentación o con estrés ambiental produce resultados deficientes, lo cierto es que en el caso que nos ocupa, en el corzo, los cazadores y gestores tienen poca capacidad de manejo. Este pequeño artiodáctilo suele vivir en escaso número y gran dispersión, siempre dependiendo de lo que la naturaleza le ofrece en cada territorio, a diferencia de lo que ocurre con ciervos, gamos, muflones, jabalíes y otros herbívoros de caza mayor, a los cuales, en muchas fincas abiertas o cerradas en las que viven en manadas de forma gregaria, les llegan a criar como reses salvajes de un modo masivo, realizando aportes de alimentación complementaria. En los duros periodos de estiaje, con la vegetación áspera y seca, les echan remolques de fruta, hortalizas, cereales o forraje, e incluso piensos elaborados a base de compuestos enriquecidos. Los piensos contienen componentes que favorecen el desarrollo de unas cuernas impresionantes en tiempo récord: fósforo, calcio, sodio, magnesio, potasio, hierro y otros minerales en el porcentaje adecuado y mezclados con diversos cereales y plantas forrajeras, hacen que esos cérvidos a edad muy temprana, prácticamente al tercer año, en su segunda cabeza, desarrollen cornamentas correspondientes a machos de 4 o 5 años de edad que no han contado con ningún tipo de intervención humana ni alimentación complementaria. Recientemente se han desarrollado también piensos específicos para corzos cautivos en las contadas granjas de cría de esta especie, o de las fincas cerradas de caza que tienen algunos ejemplares coexistiendo en su interior. E incluso ya hay titulares de cotos en abierto que también lo han empezado a utilizar para los corzos en libertad. Se trata de alimento compactado a base de diversas plantas forrajeras, enriquecido con todo lo que este animal necesita para un perfecto crecimiento y una importante mejora en sus trofeos. Además de las proteínas y la fibra vegetal de los cereales y de las plantas que tanto le gustan, como la alfalfa, esparceta, beza, hieros, etc., contiene los correctores precisos a base de vitaminas y minerales antes mencionados.
calcio, fósforo, sodio, potasio, hierro, etc., incluido el magnesio, componente mineral imprescindible para la fijación del calcio en los huesos y sobre todo necesario también en el rápido desarrollo de las cuernas tras desprenderlas cada temporada. Por tanto, no cabe ninguna duda que además de la genética, los componentes de los vegetales que el corzo consume en estado silvestre son esenciales en los desarrollos diferenciales de sus cuernas. Sabemos que los corzos son muy selectivos a la hora de comer. Por lo general no pastan de manera masiva como sus parientes los ciervos y gamos, que pueden tirarse horas comiendo en el mismo pastizal, incluso permaneciendo toda la noche. Los corzos durante su campeo alimenticio suelen ir buscando bocados de una forma minuciosa y casi exquisita. De hecho, incluso lisquean muchas plantas antes de ingerirlas, desechándolas si su olor no les atrae. Por el contrario, hay muchas otras que las comen con gran fruición. Las amapolas, por ejemplo, las toman con bastante predilección cuando las encuentran en los campos en primavera. No solo van pegando bocados a cada llamativa flor carmesí, tragándolas casi con avidez como si las absorbieran, sino que tienen apetencia por la planta entera, la cual arrancan con frecuencia desde la propia base para consumirla al completo. También les agradan las llamadas diente de león, de hoja ancha y flor amarilla en época de floración. A pesar de ello, no se suelen detener cuando se trata de vegetación silvestre, aunque tengan abundante disponibilidad de una planta que les gusta mucho, sino que continúan caminando y seleccionando bocados, como si su refinado paladar les impulsara a hacer un ejercicio de cata de delicatessen entre la gran variedad de plantas a su disposición. La variedad de plantas y brotes que eligen e ingieren les aporta como biomasa mayor o menor riqueza de los minerales necesarios para construir sus cuernas. Sin embargo, en los cultivos agrícolas, muy frescos, dulces y jugosos en primavera, sí se detienen con gran deleite. Así pues, durante sus primeros años de vida aprenden a seleccionar las plantas que más les gustan y que satisfacen su fino paladar. Eso implica que ellos mismos, desde su etapa más temprana, al seleccionar las diversas plantas y asimilar su valor nutricional, están influyendo en el desarrollo de su organismo y de sus cuernas. Todo ello nos lleva a deducir, como decimos, que en libertad, en plena naturaleza silvestre, puede haber plantas que aporten una mineralización muy alta y de nutrientes muy ricos que favorecen un mayor crecimiento proporcional de la cuerna. En la abundancia y en la selección por apetencia de esas posibles plantas puede residir parte del asombroso incremento en muchos de los trofeos que cada vez arrojan nuevos récords nacionales de esta especie. Esto siempre contando con buena genética de base, como ya decíamos. Tomando como referencia la franja central del norte, entre mediados de enero y a lo largo del mes de febrero, cuando todavía las nieves, los hielos y el frío gélido azota los campos, los corzos sanos, de buena genética y bien alimentados, presentan una cobertura que envuelve los cuernos ya muy formados, mostrando incluso en los más adelantados lo que serán las puntas, las luchaderas y las contraluchaderas. Bajo el epitelio aterciopelado, envolviendo y protegiendo las células germinales, hay una alta irrigación de vasos sanguíneos divididos en millares de capilares que van realizando la deposición de los minerales que construyen o forman poco a poco los rígidos cuernos.
Los corzos adultos dominantes, los más sanos, vigorosos y de mejor genética, para el mes de marzo ya han descorreado si el año es benigno, y por tanto han terminado el desarrollo completo de la cuerna esquelética, luciéndola totalmente al descubierto. El resto de ejemplares más jóvenes, peor desarrollados o menos vigorosos, van desprendiendo la cobertura terciopelada de los cuernos en los meses sucesivos, abril, mayo o incluso algunos en junio. Al abrirse la temporada de caza del corzo en abril, podemos observar perfectamente los diferentes estados de desarrollo de los ejemplares que encontramos. En este caso lo veremos acompañando a Alberto en una espera por la tarde. Desde aquí tenemos un ángulo muy bueno de disparo. Además de estar tapados, el aire le tenemos justo de cara, así que a priori muy buena pinta tiene. Aprovechamos el ribazo para estar tapados. Y en menos de media hora empezaron a salir del monte a la siembra. Los primeros en aventurarse eran 2 hembras y un macho. Este ya tenía la cuerna totalmente descorreada, limpia. Otra hembra estaba en el borde del bosque. Alberto quería examinarle bien los cuernos con los aumentos de la mira. A primera vista presentaba unas luchaderas muy largas, aunque en detrimento de las puntas y las contras, un poco cortas. Muchos cotos de corzos están desastrados. Durante años, infinidad de cazadores se han precipitado en cuanto han visto 6 puntas algo destacadas. Es la vaguada que hace. Ahí se mete mucho el bueno. Pero desde aquí no lo vemos, ¿no? Ahora, recién descorreado, al frotarse con las ramas, empieza a tomar color de los taninos vegetales. Se oxidan adheridos a la porosa cuerna y le va confiriendo la belleza que aún le falta. Es un corzo muy majo. Lo que pasa es que todavía le falta. No está hecho. Luchadera muy larga. Peca un poco de contra. Bastante grosor y perlao. Pero ese dejándole es un corzo muy bueno dentro de una temporada o 2. Siendo un corzo con buena genética y bien alimentado, puede tener unos 3 años de edad. Al cumplir el primer año echan tapones o puntas cortas. El segundo año presentan unas varas con algunas puntas discretas. Y en este tercer año muestra ya la estructura completa de puntas, contras y luchaderas, largas aunque le falta en general grosor, perlado y dimensión de rosetas. Si tiene peso en cráneo y cuernas puede estar en bronce seguro y posiblemente alcanzaría homologación de plata. Al siguiente año seguramente será oro. Y al quinto año un oro muy alto si no se tuerce su evolución. Según me confirman varios taxidermistas, el 90% de los cazadores de los cotos de nuestro país tiran a corzos de este tipo, con 3 años o menos y a medio formar. Esa es sobre todo una de las principales razones de que la población de corzos esté en gran parte del país desastrada, y levantar la calidad ahora es muy difícil, casi imposible en la mayor parte de los casos. Entre los años 70 y 90, en plena expansión de esta especie, se les abatía de forma autorizada incluso en monterías. Y posteriormente, la falta de conocimientos trofeísticos llevaba a disparar sobre ejemplares jóvenes que aún podían tener buen potencial genético, quedando los malos.
y así poco a poco ha ido degenerando la población corcera en grandes extensiones de nuestro solar ibérico. Pero Alberto lo tenía claro, a base de mucha y serena observación no hizo ni mención de disparar. Se quedó a la espera por si aparecía alguno que ya hubiera culminado su desarrollo al completo. Entre los otros ejemplares que salieron había un macho más joven. Este estaría próximo a cumplir 1 año de edad. Al llegar febrero echaría esas varas con algo de punta, que descorreará en un mes, en mayo o junio. Esta es su primera cabeza a punto de cumplir 1 año de edad. Con 1 año echar varas con alguna punta significa buena genética y alimentación óptima. También se aprecia que está cambiando el pelaje de invierno por el de verano. El macho se había echado en el borde del bosque cuidando, sin duda, su territorio y las hembras. El corzo, al ser un corzo viejo, sabe mucho. Se ha tumbado a la orilla de la tierra para ver lo que hay, ocultándose como que no está dejando a los pequeños y a las hembras salir a comer. Tras la paciente espera, observando detenidamente a los que estaban pastando sin percatarse de nuestra presencia, apareció otro macho. Este de unos 2 años de edad, también aún sin descorrear. Por tanto, teníamos a la vista ejemplares de los 3 primeros años de vida. Faltaban las crías sin nada en las testuces, que nacerán en mayo. Ya empezaba a faltar luz y las imágenes tienen mucho grano, pero las seguimos mostrando por su valor documental. Pues según hemos ido viendo, podemos comparar los 3 ejemplares y los crecimientos diferenciales de sus cuernas de 1, 2 y 3 años de edad. El más adulto posiblemente es el ejemplar dominante del grupo y el que tiene opciones de cubrición con las hembras. Por esa razón se mantiene alerta cerca de su horda, defendiéndola dentro de su territorio. Aunque a muchos se les escaparía el gatillo, Alberto ni se lo planteaba. Utilizaba la mira solo para comprobar las cuernas de los presentes, todavía en espera de otra posible aparición. Estábamos ya con la luz cenital del crepúsculo, y en vista de que no había ninguno mejor, al final tocamos retirada. Al levantar la espera nos descubrieron y comenzaron a alarmar con sus ladras. Pero dejar que las piezas culminen sus trofeos tiene su recompensa, y en otra jornada, de amanecida, fue casi llegar y besar el santo, aunque literalmente en este caso se puede decir que en lugar del santo fue besar la bala. Ahora no afrontábamos una larga y a veces tediosa espera, sino un rececho. En la avanzada, Alberto iba haciendo las correspondientes prospecciones del terreno, para evitar que nos descubrieran y espantaran el campo con sus ladridos.
Había uno plantado en media siembra que nada más verle ya le dio el ojo. Tenía muy buena pinta. Por la cara y la cuerna parecía ya un corzo adulto. Le teníamos casi a 300 metros. Los teleobjetivos engañan, pero había una ladera y una finca y media hasta él. Mientras el corzo estaba atento a otros ejemplares de su grupo, nos mostró bien su testuz, permitiéndonos apreciar con cierto detalle el trofeo que portaba. Pero de nuevo, Alberto quiso cerciorarse bien antes de apretar el gatillo. Le estuvo observando largo rato las puntas, las luchaderas y las contras, y también las rosetas y el perlado. A pesar de todo, seguía indeciso. ¿Tiene mucho perlado? Preguntaba si a través de la cámara se apreciaba borra aún pegada o si era el perlado. Estaba demasiado lejos para distinguir ese detalle y estuvo a punto de desistir. ¿Tiene borra o es perlado? Mira, a ver. Pero el corzo parece que tentó demasiado la suerte al acercarse a un rifle apuntándolo sin percatarse. Y eso ya entra dentro de lo irresistible para cualquier cazador, sobre todo considerando que era un ejemplar adulto, completo y bien formado. Porque además, a veces, en semejante situación, el propio lance también cuenta como valor cinegético añadido. Muchos cazadores ya hubieran perdido los nervios y el pulso, con el corazón a 200, y buena parte de ellos lo hubieran tirado al poco de verlo, pero Alberto seguía manteniendo la calma, centrado en si valía o no la pena lanzarle una andanada. El corzo fue viniendo casi hasta servirse en bandeja. Tras el disparo salieron otros 3 corzos desconcertados, que casi no sabían ni lo que había sucedido. Uno de ellos era un macho con una cuerna también ya limpia. Parecía bastante bueno. Quizás se trataba de un rival y era lo que le tenía distraído. El corzo está muy bien, hemos dudado en tirarle o no, pero al final nos hemos decidido a tirarle, porque es un corzo hecho, ya viejo, las rosetas son un poco caídas, gordas, tiene mucho grosor abajo y perlado. El único inconveniente es que tiene las contras un poco cortas. Pero bueno, el lance ha sido muy bonito, le hemos estado viendo, se ha acercado y nos ha dado tiempo a decidir si tirarle o no. Antes de ir a por el trofeo hizo un repaso perfecto de sus apreciaciones sobre la cuerna del animal que acababa de abatir. Ya decíamos que acababa de besar la bala en lugar del santo, como dice el refrán.
Al principio, cuando estaba el corzo en la siembra, nos ha parecido que tenía borra, porque ya que estamos a principios de temporada es muy probable poder tenerlo. Lo que pasa es que ya cuando se ha metido al monte, ya lo hemos visto con el contraste que no era borra, sino que era el perlado y que era bastante grueso. Entonces ya nos hemos decidido por tirarle. Ahora ha venido como un tonto, ¿eh? Sí. Nos ha enterado, bueno. Aún no podíamos ir a ver el animal conseguido, ni se puede mover del sitio abatido sin ponerle antes el precinto. Solo nos habíamos acercado a hacer una asomada, sin suponer que la distracción del corzo con su posible oponente nos iba a dar semejante oportunidad. Al principio, cuando estaba el corzo en la siembra, nos ha parecido que tenía borra, porque ya que estamos a principios de temporada es muy probable poder tenerlo. Lo que pasa es que ya cuando se ha metido al monte, ya lo hemos visto con el contraste que no era borra, sino que era el perlado y que era bastante grueso. Entonces ya nos hemos decidido por tirarle. Al bajar a por el corzo ya íbamos apreciando mejor la verdadera distancia hasta el medio de las fincas, dado que con el objetivo y el zoom de la cámara suele resultar engañoso al verlo luego en la pantalla de televisión. Bueno, pues un corzazo. Joder. Joder. ¿Qué ojo tiene tu sobrino, eh? ¿Ves? Te he dicho yo que le fallaban las contras. Sí, sí. El perlado, fantástico, ¿eh? Uy, me hago rosotones, esto pesa, ¿eh? Sí. Esto será... Igual ahora no llega, pero no falta mucho, ¿eh? Un corzazo, ¿eh? Fotos. Sí, Es grande y todo, ¿eh? sí, sí, sí. Este corzo ha sido mejor. Ah, sí. Ya es viejo. O sea, que ha ido en regresión. Sí, este sí. Seguro, ¿eh? Y este lleva bastante pelado, ¿eh? De limpio. Lo que pasa es que no han cogido color. A ver, quería ponerle igual ahí la piedra, ¿no? Todavía le falta un poco por pelar. Sí, pero esa de detrás le cuesta mucho pelarlo, ¿eh, Carlos? Bueno, pues aquí tenemos el resultado del lance. Como he dicho anteriormente, se ve claramente que es un corzo hecho, ya en regresión, rosetas caídas, bastante grosor, un perlado muy bonito. Lo que he dicho, las contras un poco cortas, es el único fallo que tenía. De altura está muy bien. Y sobre todo lo que más me he decidido por tirarle es que, como veis, es un corzo hecho, ya bastante adulto, y estaba ya en su culmen, tirando ya a regresión bajo mi punto de vista. Si le dejaríamos un poco más ya iría peor. Como veis, a pesar de estar primeros de temporada ya tiene algo de color, a pesar de que este año con la sequía y todo no están cogiendo todavía color, pero está limpio desde hace bastante tiempo. Será cerca de oro si no es oro, porque es un corzo que pesará mucho, estará cerca de los 500 gramos y no le supera, y también es muy bonito. Las rosetas gordas y anchas, unas luchaderas pronunciadas y bien formadas, y el perlado sobre todo. Lo que más me ha llamado la atención ha sido el perlado, que era la duda que teníamos si era borra o no. Vale. Como veis, es un corzo, lo que he dicho, adulto, tiene un cuerpazo, a pesar de que está primeros de temporada y todavía tienen el pelo de invierno, es un corzo grande.
Como siempre, la sesión fotográfica daría oportunidad de mirarle desde diferentes ángulos, como recuerdo imborrable en el entorno que ha resultado abatido, que a su vez supone un gesto de admiración y respeto por parte del cazador al perpetuar la imagen de esta nueva presa. Yo sabes en lo que me fijo sobre todo en esto. ¿No le ves? Los ojos abultados, el morro ancho y las canas. ¿Lo ves? Aparte que le he visto perfectamente las rosetas. Nos ha dejado valorarle, vamos. Este año, como ya sabréis, en Castilla y León los precintos son verdes. Y nada, vamos a proceder a precintar para su correcto transporte y nada. Vale, vamos al día 14.